Un argumento usado muy a menudo por los negacionistas del cambio climático es que este es debido a los ciclos naturales del Sol. Javier es doctorado en física y experto en climas del pasado. En este vídeo se va a merendar algunos de los argumentos que más usan los negacionistas del cambio climático. Bueno, voy a comenzar con un tópico. Muchas gracias por estar aquí. Me encanta ver la sala llena y es que en la situación de cambio climático que estamos viviendo en la actualidad, pues dice mucho de todos vosotros el que estéis un jueves por la tarde aquí informando sobre el tema. Y ahora vamos al lío. Bueno, a continuación, mi objetivo durante los próximos minutos es que entendáis la relación que tiene el Sol con el sistema climático y si éste puede o no justificar el calentamiento global que hemos visto en la Tierra durante los últimos cientos de años. Bueno, para ello primero vamos a poner algo de contexto. En este gráfico lo que podemos ver son las anomalías de temperatura de diferentes países distribuidos a lo largo del globo desde 1900. Y lo que podemos observar es que desde 1900 hacia el presente estamos pasando de anomalías de temperatura más pequeñas a anomalías cada vez mayores, con colores naranjas y rojos, como podremos ver ahora. Esto al final lo que está representando es este promedio global que a todos nos resulta familiar. Pero es que esto no está ocurriendo solo en la Tierra. Si nos vamos al océano, podemos ver también cómo las anomalías de temperatura, desde que tenemos registros observacionales, han ido aumentando a lo largo del siglo XX. Y es que al final el dato más alarmante de todo es que cada una de las últimas 3 décadas han sido sucesivamente más cálidas en la superficie de la Tierra que cualquier década anterior desde 1850. Entonces, esa es la situación a la que nos estamos enfrentando en la actualidad. Y bien, lo que está claro es que estamos teniendo un calentamiento inequívoco. Y habréis escuchado a muchos compañeros o por la calle o en algunos medios muchos argumentos que dicen lo que denominamos negacionistas para intentar justificar este calentamiento. Y entre ellos, uno que se suele usar mucho es que el Sol tiene la culpa de este calentamiento. Bueno, vamos a ver a continuación si este señorito de aquí tiene o no tiene la culpa. Para ello, primero tenemos que entender qué entendemos por sistema climático. El sistema climático es algo muy complejo que no tengo tiempo de explicar aquí ahora en breves minutos, pero lo esencial que tenéis que entender es que está formado por muchas componentes que interaccionan entre sí para dar lugar a un equilibrio radiativo. Y es importante que entendáis que la energía que llega a este sistema viene del Sol. Y por tanto, a priori, pues es lógico pensar que el Sol es la causa de este tipo de cambios. Bien, visto esto, lo que hemos visto al inicio de la presentación es que estamos teniendo un calentamiento inequívoco. Y entonces lo que tenemos que intentar entender es quién es el culpable. ¿Qué está causando este calentamiento? Bien, si nos fijamos en el sistema que hemos visto antes, podemos intentar buscar al culpable en la parte de arriba. El Sol podría estar causando este calentamiento. Si no, podríamos mirar en la parte de abajo e intentar pensar qué cambios en la superficie del sistema climático pueden estar también originando este calentamiento. Y si no, en último lugar, podríamos intentar mirar esa capa intermedia, la atmósfera, a ver si cambios en la atmósfera pueden o no justificar este cambio. Pues bien, vayamos a lo primero de todo, el Sol. Si queremos hablar del Sol y de la Tierra, tenemos que hablar de un científico serbio que a principios del siglo XX relacionó el Sol y la Tierra mediante estos 3 parámetros que daban lugar a variaciones en el clima del sistema terrestre. Estos 3 parámetros, denominados oblicuidad, precesión y excentricidad, lo importante de ellos es que nos dan una medida de cómo varía la órbita entre estos 2 sistemas y que los 3 ocurren en escalas, como podéis ver, de decenas de miles de años. Aquí lo que podemos ver es cómo la variación de estos 3 parámetros va variando la energía que nos llega del Sol y esto da lugar a lo que conocemos como periodos glaciares e interglaciares en el sistema terrestre. Pero una vez más, esto ocurre a escala de decenas de miles de años, es decir, estos cambios orbitales cambian el sistema climático terrestre, como podemos ver una vez más aquí, cambia la concentración de CO2 en la Tierra, cambia la concentración en la temperatura, da lugar a aumentos y disminuciones del nivel del mar, pero a escalas de tiempo muy grandes. Y a nosotros lo que nos interesa es saber qué está causando el aumento de los últimos cientos de años. Bueno, si queremos intentar entender
que ha hecho el Sol en los últimos cientos de años, podemos recurrir a las manchas solares. Las manchas solares son observaciones que los científicos han hecho del Sol desde hace cientos de años. Entonces, viendo las manchas solares, lo que los científicos saben es que el Sol tiene un ciclo aproximadamente de unos 11 años, en el cual viene de un periodo de baja actividad, llega a un periodo de máxima actividad donde vemos muchas manchas hacia la mitad y luego tiene un decrecimiento otra vez hacia el final del ciclo. Bien, este ciclo lo podemos ver aquí representado viendo el número de manchas solares, y lo que podemos ver desde 1600 hasta el 2000 es que ha habido periodos en el pasado en el cual el número de manchas solares ha sido muy pequeño. Estos periodos, conocidos como el mínimo de Maunder o el mínimo de Dalton, están muy documentados a nivel histórico porque dieron lugar a acontecimientos que no se habían visto antes en el registro histórico de muchas sociedades. Aquí, por ejemplo, podemos ver el río Thames en Londres helado hacia finales de 1700 debido a este periodo de baja actividad solar. Pero lo que a nosotros nos importa no es lo que ocurrió aquí, sino ver qué ha pasado en este periodo de aquí. Aquí tenemos representado el último ciclo solar, el número de manchas solares, y podemos observar cómo desde 2009 ha habido un incremento del número de manchas solares, alcanzando un máximo en torno a 2014, y luego tenemos un decrecimiento. Estamos ahora en un mínimo de actividad solar. Y sin embargo, lo que todos hemos visto en la prensa en los últimos años es que día tras día, mes tras mes, se rompe un nuevo récord de temperatura en alguna parte del globo. Es decir, el Sol no puede estar justificando este aumento abrupto de las temperaturas. Por lo tanto, si lo queremos ver a una escala mayor, desde 1880 hasta 2020, si vemos la energía que nos llega del Sol en azul, vemos cómo es que es incapaz, no solo en el presente, sino en todo el siglo XX, de reproducir el incremento de la temperatura. Por lo tanto, el Sol no tiene la culpa del calentamiento que hemos sufrido en los últimos 150 años. Quedando esa opción descartada, nos tenemos que ir al suelo. ¿Pudiera ser que variaciones en la superficie estén explicando este aumento de las temperaturas? Para ello, primero tenemos que introducir el concepto de albedo. El albedo nos da una medida de la proporción de energía que las diferentes superficies reflejan. Así, el albedo que tiene el hielo es diferente al del agua, o al de los bosques, o al del desierto. ¿Podrían estos cambios entre las diferentes superficies justificar el aumento de las temperaturas? Pues la realidad es que no. Si en los modelos introducimos simplemente los cambios en la superficie de suelo desde principios del siglo XX, podemos observar cómo esta línea amarilla es incapaz de reproducir la temperatura que hemos observado en el planeta. Por lo tanto, el albedo, los cambios en el albedo tampoco son capaces de justificar al 100% este aumento de la temperatura. Y por tanto, como muchos de vosotros ya estaréis pensando, ¿qué es lo que nos queda? Pues la capa del medio, la atmósfera. ¿Y qué es lo que sí hemos tenido en la atmósfera desde 1800? Pues un incremento brutal de gases de efecto invernadero. Los podemos ver aquí representados, el CO2, el metano, el óxido de nitrógeno, y podemos ver como que precisamente desde 1900, y con una similitud muy parecida al incremento de la temperatura, estos tres gases han aumentado de manera abrupta. Y es que, de hecho, las concentraciones de CO2 que tenemos en la actualidad superan los valores de los últimos 800.000 años. Y por si todavía os quedaba alguna duda del Sol y de las órbitas del Sol, recordad que estos ciclos que hemos hablado tenían escalas el mayor de 100.000 años. Es decir, han ocurrido varios cambios orbitales y las concentraciones que tenemos de CO2 siguen en un máximo. De hecho, si incluimos las variaciones del Sol, si incluimos las variaciones del albedo, si incluimos volcanes y todos los forzamientos naturales, los modelos climáticos en esta línea roja siguen sin poder reproducir todos juntos la temperatura observada, que es la línea negra. ¿Qué es lo que tenemos que introducir? Los gases de efecto invernadero. Introduciendo los gases de efecto invernadero podemos ver cómo los modelos climáticos sí que son capaces de reproducir las temperaturas observadas. Por lo tanto, el mensaje que os tiene que quedar claro de aquí es que la huella del ser humano en el sistema climático es innegable. Y por ello, el futuro del planeta está en nuestras manos. Y me gustaría acabar con esta frase, que yo la repito mucho en mi grupo Scout cuando intento educar a los chavales en valores, que viene a resumir un poco algunas cosas de las que han salido aquí ya. Y es que la Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino que tenéis que mirarla como un préstamo de nuestros hijos. Muchas gracias.